Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga, tengan ustedes una feliz noche. Es un gusto poder dirigirnos nuevamente a ustedes en esta oportunidad y dándole gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos entrar a sus vidas con la palabra de Dios. Como es normal en este día de todas las semanas, nos reunimos para estudiar la palabra del Señor de manera un poco más profunda, para que podamos aprender y nosotros desarrollar nuestro sentido del conocimiento de las verdades bíblicas. Así que damos gracias a Dios. Bienvenidos a su centro de estudios, que yo digo que se convierte en una universidad celestial, porque vemos solo cosas de interés que el cielo mandó para que los humanos nos enteráramos de lo que Dios quería comunicarnos. Vamos a hacer una oración en esta hora. No permita ninguna distracción, ya que apartó tiempo, no permita que nada ajeno a la reunión pueda, incluso si le da sueño, puede ponerse de pie para que siga percibiendo, recibiendo y aprendiendo lo que Dios de la gloria quiere enseñarnos. Así que vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del Dios de la gloria y damos la bienvenida a todo lo del ámbito nacional e internacional que nos sintoniza. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos una vez más poder reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos brindas, por la libertad que tenemos de hacerlo. Señor, gracias a ti, porque es una gracia, Señor, una bendición, es un don que viene de parte del cielo y lo reconocemos como tal. Te suplicamos que tú envíes tu palabra, Señor, la cual dice que no regresará vacía sin hacer aquello para la cual tú la envías. Y confiando en eso, nosotros la lanzamos, Señor, al aire. La lanzamos a través de las ondas etéreas, a través de las ondas satelitales, sabiendo, Señor, que harán el trabajo para el cual tú la envías. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Suplicamos el auxilio de tu Espíritu Santo para el que la expone y para los que la escuchan. Que ambos podamos nosotros ponernos en sintonía, Señor, con tu intencionalidad al enviar tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y por supuesto, reprendemos todo distractor en esta hora. Bien, mis hermanos, como a manera introductoria tenemos que decir, hemos venido estudiando y sacando provecho de las jornadas que vivió el pueblo de Israel de su salida de Egipto para ir a la tierra de Canaán. En esta ocasión hemos estudiado varios acontecimientos que ocurrieron en esta jornada. En la jornada en que el pueblo de Israel salió del monte Or durante todo su trayectoria hasta llegar a Salmona. Eso lo encontramos en Números 33, 41. Entonces partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Bien, la vez anterior, hablando de este trayecto, vimos cómo el mal agradecimiento y la ingratitud del pueblo de Israel para con los favores de Dios los hizo acreedores a que se lanzara una sentencia sobre ellos. Y por eso les fueron enviadas serpientes ardientes del desierto que los fueran a morder, los mordieran. Y el pueblo, al ver la mortandad, entonces acudió a Moisés a pedirle ayuda para que rogara por ellos delante de Dios. Bueno, en respuesta a las rogativas que Moisés hizo delante de Dios, Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta y que todo aquel que fuera mordido por las serpientes, que mirara a la serpiente de bronce levantada en esa asta, el veneno que le habían inoculado a las serpientes perdería su poder. Y fue la forma en que Dios les mandó la ayuda por la rogativa que Moisés había hecho. Yo sé que alguna gente se puede preguntar, ¿y por qué una sentencia tan fuerte
para un simple descontento y una simple protesta que el pueblo de Israel había realizado. Y señores, la razón de tal sentencia era para que el pueblo de Israel abriera los ojos y viera claro que no había sido una simple protesta contra Moisés, sino que lo que realmente habían hecho era que habían pecado. Sí, pecado contra Dios. Y que la protesta que habían hecho no era una simple protesta, era un acto de rebeldía contra Dios. Por eso Dios lo mandó para que ellos abrieran los ojos y ellos lo reconocieron al final. Cuando llegaron con Moisés dijeron: Moisés, hemos pecado. Hasta ahí reconocieron su pecado. Por eso pide al Señor que nos perdone. Y al haber reconocido su pecado, Moisés lo llevó delante de Dios y Dios mandó la respuesta. ¿Por qué? Porque existe mucha gente, oiga esto, alrededor del mundo que se encuentra pecando contra Dios y no reconoce que lo está haciendo. Muchos de ellos le llaman a esos eventos simples debilidades o errores. Y el argumento que le colocan a la par es: pero todo el mundo falla, si nadie es perfecto, ¿de qué se asombra? Y aunque es cierto que nadie es perfecto, pero Dios manda que no debemos pecar. Esto quiere decir, no debemos tomar el pecado como forma de vida, sino que sea un accidente, que nosotros no lo practiquemos todos los días, porque nadie se anda chocando todos los días. Bien, Dios quiere que y manda que no se peque, porque eso ofende al Dios de la gloria, por supuesto. Y entonces, aquellos que practican el pecado, incluso planificándolo de antemano, no son bienvenidos delante de la presencia de Dios. Señores, porque algunos hasta organizan reuniones donde se junta mucha gente, que se ponen a hacer exactamente esto, a pecar. Se juntan para pecar abiertamente. Y hasta competencia hacen de ver quién peca más, ufanándose de las formas de pecar que ahí realizan. Señores, y esa maldad a Dios no le gusta, la aborrece. Eso lo dice el Salmo 5, verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Bueno, al ver esto que Dios no le gusta la maldad, no le gusta el pecado, cualquiera se preguntará, y tiene sentido, ¿por qué Dios aborrece tanto el pecado y no le gusta la maldad? Señores, primero, porque Dios, siendo recto, no puede vivir a la par de algo que no lo es. Sí, señores, y que no responda a la ley del amor. A Dios le ofende todo eso. Como a cualquier persona le ofende el olor nauseabundo de una cloaca. Simplemente no puede vivir ahí. Lo normal es que huya de eso, que no le atraiga. Por eso se practican las reglas de limpieza en todos los lugares. Porque a nadie le gusta vivir en medio de una cloaca. Por eso Dios aborrece el pecado. Y esto lo dice bien el libro de los Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. 6 cosas hay que odia el Señor. Oiga. Y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Oiga eso, pareciera que fueran noticias de diario hoy, que se ven en todos los periódicos, ¿verdad? Porque exactamente la humanidad sí está actuando. Pero Dios aborrece eso. ¿Qué se hace? Primero, porque Él es un Dios recto y no puede vivir en medio de algo que no sea recto. Y entonces lo que hace es separarlo. Eso lo hace usted también. Porque se baña usted, porque aleja toda la suciedad de su cuerpo. Hay gente que no puede vivir sin bañarse. Y es lo correcto.
Ya sea que haya lugares donde hay mucha agua, poca agua, siempre se busca de alguna manera la limpieza, porque hay que eliminar la suciedad. Porque a nadie le gusta vivir de esa manera. Pudiendo estar limpio, a nadie le gusta vivir de esa manera. Hablo en términos generales, por supuesto, solo aquella persona que está fuera de sí, que no está cuerda, es la persona que va a tomar actitudes diferentes, pero en términos normales a todos les gusta limpiarse, unos más y otros menos, pero les gusta la limpieza. Y Dios es de eso, y Dios que es tan limpio, ¿cómo va a estar a la par de algo sucio? Por eso Dios aborrece el pecado, pero en segundo plano, el pecado Dios lo aborrece porque destruye a sus poseedores, a quienes Dios ama tanto, por lo cual dio lo más grande que tenía en el cielo, que es su único hijo. Sí, señores, porque Él no quiere que la gente se autodestruya con el pecado. Sí, porque está establecido que toda alma que pecare, muera. Lo dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. Oiga. El alma que peque, esa morirá. Bueno, esa es una ley. Alma que pecare, morirá. Voy a decirlo en términos normales y entendibles. El alma que alberga el pecado la matará. Así de fácil. Alma que pecare, esa morirá. Es una ley que existe. Por eso Dios aborrece el pecado, porque destruye a sus poseedores. Y por eso Dios manda a la gente y a todos, y especialmente a sus hijos, que abandonen el pecado. Sé que alguna vez accidentalmente se va a cometer un pecado, y eso tiene perdón en el cielo. Pero aquellos que no es accidental, sino que lo usan como forma de vida, señores, se están acarreando una sentencia sobre sí, que puede caer sobre ellos como la que cayó sobre el pueblo de Israel. Bien, ahora entramos aquí de lleno, por supuesto, a hablar del lugar llamado Salmona, a donde el pueblo de Israel llegó después de haber salido del monte Hor. La palabra Salmona viene de la palabra hebrea Salmona, con T antes, que significa sombra. Pero para ver su verdadero significado tenemos que ir a la palabra de donde surgió y en dónde está su raíz. Y esta palabra es la palabra hebrea Salmabel, con T antes, Salmabel, que significa casi lo mismo, pero le agrega algo más. Significa sombra de muerte o tumba. Esto es importante, pues el pueblo de Israel acaba de llegar al lugar que todo ser humano, oiga, que habita esta tierra, tendrá que llegar tarde que temprano, al estado de la muerte. Yo sé que esto aterroriza a cualquiera porque ese estado destruye todo lo que el ser humano tiene o todo lo que el ser humano ha construido en su vida. Además de que de ese estado nadie se puede librar. Desde que ese estado ingresó a la tierra en el huerto del Edén por la desobediencia de los primeros padres, que algo que se ha heredado a todo ser humano, que se pone a vivir en este mundo, ya que es una ley establecida desde ese entonces, que todos tienen que probar ese estado de la muerte. Lo dice Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, todo por el simple hecho de habitar en este planeta tendrán que probar ese estado. Es un decreto. Está establecido y decretado que los hombres mueran una vez, todos, y después viene el juicio. Es algo que se quiera o no, mis queridos, viene a recordar que somos simples humanos. Cuando tarde que temprano se tiene que enfrentar a la muerte. Todo porque hay gente que a veces, como se dice popularmente, pierde el piso.
Esto quiere decir que se creen tan especiales que se olvidan que son de carne y hueso como todos los demás. Se les olvida que son simples mortales. Todo porque la euforia que provoca la fama, el dinero y el poder que los acompaña por un tiempo, los hace olvidar de esta realidad. Sí, señores, y algunos en el pasado hasta llegaron a pensar, señores, que eran tan especiales que le pedían a los demás que los adoraran como dioses. Tal los reyes y los emperadores. Señores que se olvidaban que eran mortales normales y no solo pedían, sino exigían que se les adorara y se les tratara como dioses. Bueno, eso fue lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor, que levantó una estatua de oro de su persona, exigiendo que la adoraran todos los que vivían bajo su reino. Esto lo narra el libro del profeta Daniel, capítulo 3, verso 1 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, Oiga, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. oiga, Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. oiga. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Oiga esto. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Oiga, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, oiga, os postréis y oiga. adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y mire lo que dice. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Señores, es tan tremendo esto, que a veces el oropel de lo que nos rodea a los seres humanos se les hace olvidar que son simples mortales de carne y hueso. Y con esa sentencia que él lanzó del horno caliente, ¿cómo no iban humanamente todos a postrarse delante de esa estatua, a adorarlo? Era la estatua de él. Señores, y lo tremendo del caso es que eso no ocurrió solo en el pasado. Sigue ocurriendo aún en el tiempo presente. Existen los mismos males. Pues existen líderes que equivocadamente piden que se les honren como divinos. Tal el caso de muchos dirigentes religiosos, oiga esto, que vemos que visten ropas especiales, a los cuales la gente le rinde pleitesía, le rinde tributo, le rinde homenaje, incluso a muchos de ellos les besan la mano, aceptando tal veneración como que si fueran divinos. Y estoy hablando del siglo XXI, donde supuestamente la gente se ha desarrollado más, donde la ciencia ha aumentado más, donde existe más gente letrada, más gente inteligente. Sin embargo, el mal sigue siendo el mismo, tanto de los líderes como de la gente. Sí, porque esto también se deja ver en los círculos populares, donde mucho ídolo, mucho
artista, mucho líder, por la fama y el dinero que logra acumular, se convierte en ídolo de la gente y la gente viene y empieza a idolatrarlo, empieza a venerarlo, se convierte en el centro de su existencia. Y estos líderes se les olvida que son simples mortales, de carne y de hueso, como todos los demás. Por eso la muerte es tan justa que su presencia solo viene a demostrar la realidad de todo ser humano en esta tierra, donde todos son iguales. Porque en la tumba, señores, se emparejan todas las cosas. A todos los pone al mismo nivel. Los pone de espaldas planas. Y grita que todo eso que usted mira, altibajos que mira en la sociedad y el mundo, no es cierto. Es falso, es un engaño. Son cuentos que hay grandes y hay pequeños. No, son iguales todos. Son los conceptos sociales equivocados que nos han metido en la mente los que nos hacen ver eso. Pero la muerte viene a gritarnos que no existe nada de eso. Todos somos iguales delante de la existencia, delante de la vida. Y la muerte viene a enseñarnos eso. Sí, porque no importa qué tan listo sea una persona, qué tan grande se crea, qué tan intelectual, no importa de qué tamaño ha construido el imperio, cuando la muerte llega, se acaba con todo. Se acaba con los planes que tenía, se acaba con las ilusiones que tenía, la muerte acaba aún con los sueños que había podido construir. Todo eso ve su final al hacer acto de presencia de la muerte. Acaba con todas las relaciones familiares, con todas las buenas amistades que se tienen. Sí, porque cuando ella llega tienen que partir de la tierra, todos ellos. No importa cuánto los quieran y cuánto nos hayan queridos, tienen que desprenderse. Y yo diría que hasta eso no es cierto. Y no digo que no se amen, y no digo que no se lleven bien, pero algunos vienen y exageran tanto esa nota que se les olvida que aunque sean muy queridos, sus familiares tienen que partir. Y muchos no los quieren soltar. Y la muerte viene a demostrarnos que no, que los querramos mucho, no importa, son mortales. Y tienen que partir. Y nos grita una realidad. Por eso el sabio Salomón dijo, es mejor asistir al lugar del luto que al lugar del convite. Porque en el lugar del luto nosotros reflexionamos y nos damos cuenta que todo se acaba cuando llega la muerte. En cambio, en el lugar del convite, se nos olvida que va a llegar la muerte. Y al olvidar esa realidad nosotros y comportarnos ignorando esa realidad, consciente e inconscientemente, hacemos cosas que si estuviéramos conscientes de ella, dejaríamos de hacer. Por eso la mayoría de la gente ve la muerte como el final de todo. Y es cierto, acaba con todo. Humanamente hablando, acaba con todo. Los que me están escuchando, jóvenes, señoritas, no importa qué tan fuerte, qué tan guapa o qué tan guapo te creas, la muerte se encargará de demostrar que eras igual que todos los demás. No sé qué tanta fama tienes, no sé qué tanto poder tienes, no sé qué tanto dinero has acumulado. La fama va a demostrar que eres igual que todos los demás. El trato que recibes, gracias al cielo, pero no te lo creas, no es real. Mucha gente se pone pedante, se pone altiva, se pone orgullosa, se pone altanera, que mira a todos los demás como pasajeros de segunda y tercera clase, y no es tal el caso. Todos vamos en este mismo barco, en el mismo viaje, con el mismo final, nos guste o no nos guste. Yo creo que deberíamos de pensar más en la muerte de lo que pensamos, por supuesto, porque no vamos a andar pensando tétricamente en ella, pero lo que sí ocurre es que al no pensar en la muerte, no investigamos sobre ella, no conocemos nada de ella, y cuando la tenemos que enfrentar, nosotros nos asustamos. Y por eso la mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte, porque desconoce su verdadero contenido. Y además, al no estar consciente de eso, nunca se preparan para morir.
toda la gente se prepara para vivir y de algunas, unos se preparan más y otros se preparan menos, pero todos se preparan para vivir. De hecho, los 7.800 millones de personas que viven sobre la faz de la tierra se prepararon para vivir, porque los que no se prepararon ya se murieron. Pero los que están vivos, en condiciones normales, porque aprendieron a vivir. Pero no le hemos dedicado tiempo a aprender a morir. Y así como aprendimos a vivir, deberíamos de aprender sobre la muerte también. Y entonces estaríamos preparados, así como estamos preparados para vivir, estaríamos preparados para morir. Y cuando llega, sabríamos que tiene que llegar, porque va a llegar, queramos o no queramos. Pero la gente le tiene miedo a la muerte porque es cierto, acaba con todo, con todos los planes, con todas las ilusiones, acaba con todos los proyectos, acaba con todo lo que hemos construido nosotros, sobre nosotros, acaba con todo eso. Pero, oiga esto, y esto es lo que me llama la atención. Nosotros, los hijos de Dios, debemos verla no como el final de todo, sino como el principio de nuestra verdadera realidad, de nuestra verdadera vida, ante la cual vivimos, ante la cual podríamos evaluarla en su justa dimensión. Cuando nos enfrentemos a esa verdadera vida, cuando nos recordemos de esta, la recordaremos como un mal sueño, la cual posiblemente no nos darán ganas de recordar por las bellezas, por las cosas nuevas, abundantes que estaremos disfrutando en la eternidad. Señores, bien podemos preguntarnos, ¿qué es la muerte entonces? ¿Qué es esa realidad de la muerte? ¿Es un ente? ¿Es un espíritu? ¿Es una entidad? Sí, que se encarga de quitarnos la energía corpórea y nos hace desprendernos de la parte material de nuestro ser, que es el cuerpo, y nos separa la parte espiritual. La parte corpórea la manda a la tumba y la parte espiritual la manda al mundo espiritual. Ay, oiga esto, al que realmente pertenecemos. Que por el engaño de todo lo que nos rodea, de todos los distractores que la vida presenta, ignoramos muchas veces, no estamos conscientes de ello. No obstante que la muerte es más común de lo que nosotros nos imaginamos a veces. Pues cada habitante de este planeta que ha vivido aquí en el pasado y que vive aquí en el presente, óigame, los 7.800 millones y más de personas que viven aquí en el planeta, ahora, tarde que temprano la tienen que enfrentar. Así como enfrentaron la vida, enfrentan la muerte. Usted que me está escuchando ahora, le guste o no, tarde que temprano la tiene que probar. Por eso dijo alguien muy atinadamente, todo el que nace en esta tierra puede hacer mucho o puede hacer poco o puede hacer nada. Pero lo que es infaliblemente para él es que tiene que morir. Y de eso no hay ninguna salvedad. Humanamente hablando no hay. Señores, la muerte es una realidad. Y vuelvo a repetir, usted que me está escuchando, puede que esté bien sano, puede que esté bien joven o no, puede que tenga buena salud o no, no importa, va a tener que enfrentarla. Y mejor si está consciente de ello. Porque al estar consciente de eso y saber uno que es alguien mortal como los demás, uno tiende a cambiar de forma de pensar. Máxima aquellas gentes que se les llena la cabeza de humo, de humo de la ignorancia, del engaño. A veces cometen errores, destruyendo a otros, que si sabrían que tienen que partir de esta tierra, cambiarían cada día su forma de actuar. Bueno, el Evangelio de Lucas se encarga de enseñarnos detalladamente esto de la muerte, que es la separación del cuerpo material
y del alma. Lucas 16, capítulo 16, versos 19 al 23, nos lo dice. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Oiga, Y un hombre llamado Lázaro Oiga. yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. oiga eso. Y sucedió que murió el pobre Ahí y está. fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oiga, Y murió también el rico y fue sepultado. oiga eso. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Fíjese que qué interesante esta narración que hace el Evangelio de Lucas, porque aquí se puede ver claramente de lo que él venía hablando. Cómo el cuerpo fue llevado al sepulcro y fue dejado en el cementerio. Y cómo la parte espiritual se separó y fue llevada al lugar distinto del cementerio. Porque fíjese, lo dice claramente. ¿Qué dice? Dice, y aconteció, todos tienen que probar la muerte, que murió el mendigo. No por no tener nada se libró de la muerte. No, murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Óigame, los dos fueron sepultados. Pero ahí se quedó su cuerpo. El cuerpo material y el cuerpo espiritual, la parte espiritual y el alma fue llevada a otro lugar. Señores, algo que me llama la atención por la narración que se da después de lo que ocurre del entierro, si usted quiere, que ahí se narra, lo que se logra ver ahí, señores, es que las almas que parten de esta tierra se juntan en el paraíso con otras almas, y otros se juntan en el infierno. Sí, señores, la vida no termina con la muerte del cuerpo. La vida continúa. Lo que nos enseña este pasaje también es que lo único que muere es el cuerpo, si puede darse cuenta. Que la parte espiritual sigue existiendo con todas sus facultades que tenía estando aquí en la tierra. Porque estando del otro lado, se sigue pensando, se sigue usando la mente, se sigue viendo, se siguen usando los ojos, se sigue sintiendo. Es más, se reconoce a las personas ya estando del otro lado. Lo dice Lucas capítulo 16, verso 24, ponga la atención a eso. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga esto, déjeme leerse de esta manera con la explicación intercalada. Entonces él, está hablando del rico, dando voces, oiga, tenía boca y cuerdas vocales. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Tenía ojos y reconoció a la persona que había visto en la tierra, que era el mendigo Lázaro, lo reconoció ahí. Y le manda a decir que moje la punta de su dedo en agua. Vio que tenía dedos. Y refresque mi lengua, vio que tenía lengua él. Qué interesante. Y además, su cuerpo estaba siendo atormentado en esa llama. Estoy hablando, ponga atención a esto, estoy hablando de lo que ocurrió después que llevaron el cuerpo a la tumba, al cementerio, y lo dejaron ahí. Esta narración ya corresponde a la otra parte, a la parte espiritual. Miremos además cómo sigue teniendo recuerdos y memoria de su paso por la tierra, estando del otro lado. Y el cuerpo está inerte ahí, pero está la otra parte espiritual que fue llevado a otro lado. Sigue teniendo recuerdos y memoria de su paso por la tierra, teniendo incluso conciencia de distancias, ya que habla de aquí donde está y de allá. Lucas capítulo 16, versos 27 y 28. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjese que déjeme leerlo con la intercalación que debe ponerse para entender el pasaje. Dice, hablando el rico, una vez más, ruégote pues, Padre, hablándole a Abraham, que le envíes, está hablando que envía a Lázaro a la casa de mi padre. A Lázaro que estaba viendo, que estaba ahí, dice, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Se acordó que en la tierra donde él había estado tenía 5 hermanos, tenía familia, para que les testifique. Conocía la forma, fíjese que en el infierno fue a enterarse de la forma que existe para librarse de ese lugar de tormento. Era seguro, yo tengo la impresión, y déjeme verlo porque de ahí brinca, a mí se me hace que alguna vez Lázaro, el mendigo, lo había evangelizado. Y él dijo, este pobretón, este que no tiene nada, ni donde, no tiene ni petate donde caer muerto. Y posiblemente era cierto. Porque ¿por qué se recuerda? Le dice, envíale, hablando de Lázaro, que vaya a testificarle a mis 5 hermanos que están allá en la tierra, que se quedaron en la tierra, para que no vengan. Eso que me dijo a mí, que se los va a decir a ellos, para que ellos no vengan a parar a esta tierra. Y mire, y es un diálogo vivo que está teniendo después de haber sido finalizado el ritual del cementerio, lo que está ocurriendo. Señores, déjenme decirlo una vez más, la muerte del cuerpo no termina con todo. Se sigue existiendo, sigue habiendo vida. Y vida tan consciente como la que tenemos, como la que tiene ahorita usted ahí. Se sigue viviendo después de la muerte. Esto se deja ver también claro que está en el cielo, donde se narra que después de abrir el 5º sello del libro de Apocalipsis, se ve la gran cantidad de almas de los que habían muerto en la tierra por la palabra de Dios y que se estaban expresando, los cuales estaban debajo del altar. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, Oiga, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire qué interesante. Está narrando el libro de Apocalipsis lo que Juan vio. Y Juan vio que cuando abrieron el 5º sello, dice, cuando abrieron el 5º sello, déjeme leérselo con las intercalaciones que debe ponerse para entenderse a claridad. Dice, y cuando abrió el 5º sello, dice Juan lo está viendo, está en el cielo, debajo del altar, las almas. Oh, ahí había un montón de almas. Ahí estaban las almas. Los cuerpos se habían quedado en el cementerio, pero las almas ahí estaban. De los que habían sido muertos ya, por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos habían dado. Sus cuerpos habían quedado en la tumba, en la tierra, pero ellos ahí estaban. Y mire con qué conscientes estaban, que clamaban en alta voz diciendo, óigame, tenían boca y cuerdas vocales para expresarse. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están hablando ellos en el cielo, las almas. Están hablando de los que están en la tierra, que los habían matado, que fueron los que los asesinaron por el testimonio de la palabra. ¿Hasta cuándo no nos vas a vengar de los de la tierra que nos mataron? Tenían conciencia de distancia. Ellos sabían que estaban en el cielo y ahí en la tierra abajo estaban los que los habían matado. Y pedían ellos justicia. Mire, y es tremendo esto. Y dice, y les fueron dadas sendas ropas blancas, o sea que tenían cuerpo para cubrirse con vestiduras. Y les fue dicho
que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que no habían muerto todavía y que todavía estaban en la tierra, que también habían de ser muertos como ellos habían sido muertos. Señores, esta es una realidad, esta es la realidad. Yo diría, esta es la verdadera verdad de la verdad. Esta es la existencia real de todo ser humano. Fíjese que el libro de Apocalipsis nos sigue hablando que en el tiempo de la tribulación van a morir muchos cristianos aquí en la tierra. Sus cuerpos quedarán aquí enterrados, pero sus almas serán llevadas al cielo. Lo dice Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 11. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, Oiga, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. están en el cielo, reunidos con los ángeles, adorando con los 24 ancianos, adorando con los 4 seres vivientes. Eso es el lugar santísimo del cielo. El profeta Isaías lo menciona, el profeta Ezequiel también. Y ahí están ellos. ¿Quiénes ellos? Los que murieron en la tierra, enfrentaron la muerte en la tierra, los sepultaron en el cementerio, pero ahí están. Eso me llamó la atención. ¿Por qué me llama la atención, señores? Porque esto, al morir, es cuando se despierta a la verdadera realidad de la vida. Que por ese montón de cosas que nos rodean, de esos atractivos, de esos disuasivos que la gente vive diariamente, pierde la conciencia de esta realidad. Señores, por favor, venga conmigo. Esta es la realidad verdadera. ¿Eso quiere decir que la que estamos viviendo ahorita no es la real? No. No, si no le ponemos importancia a esto. Nosotros tenemos que ingresar a esta realidad y entonces sabremos qué hacer. Lo que pasa es que estamos viviendo y trabajando del lado equivocado. La mayoría de la gente está viviendo del lado equivocado. Oiga esto, si la muerte nos despierta a la verdadera realidad de la vida, entonces no ha de ser tan mala. No para los hijos de Dios. Lo que había que hacer, si uno es un poco inteligente, es averiguar qué hay que hacer para que no nos vaya tan mal del otro lado. Eso es lo normal. Al tener conciencia de que tenemos que partir y que la otra es la realidad, entonces uno viene y se prepara para enfrentar el día que venga. ¿Y qué tenemos que hacer hoy para que no nos vaya tan mal del otro lado? Y señores, bendito sea el nombre de Dios. Para eso sirve la verdad del Evangelio que se predica. Que Cristo Jesús nos trajo como el mensaje principal del Creador de todo. Nuestro Padre Celestial, lo cual lo dejó claramente señalado en uno de los versículos más famosos de los Evangelios, San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah! ¡Qué gran regalo! Si uno está consciente de que tiene que partir y a ponerse a averiguar qué hay que hacer para que no le vaya tan mal del otro lado, aquí está la respuesta. Escuchar el mensaje que Jesús trajo a la tierra.
Eso fue lo que precisamente Abraham le dijo al rico, estando ya del otro lado. Cuando estaba suplicando el rico por sus 5 hermanos que todavía estaban en la tierra, lo dice Lucas capítulo 16, verso 27 al 29. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso quiere decir que la única alternativa que tiene todo ser humano que está en esta tierra es escuchar lo que Moisés y los profetas dijeron. Bueno, la pregunta que se hace, bueno, déjeme decirle algo antes. El argumento que el rico le presentó a Abraham del otro lado, a cualquiera le parece fuerte y lógico, porque el rico, mire lo que le dice en Lucas capítulo 16, verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La respuesta que le da el padre Abraham es muy llamativa. La deja en el verso 31 de ese mismo capítulo. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso quiere decir que toda la raza humana lo único que tiene como elemento para asirse que no le vaya mal del otro lado es lo que dijeron Moisés y los profetas. Sí, señores. O sea, el rico estaba en el lugar de tormento no porque era rico, sino porque no le puso atención a lo que había dicho Moisés y los profetas. Entonces Lázaro estaba en el lugar de descanso, no porque había sido pobre, sino porque estando en la tierra le puso atención a lo que había dicho los Moisés y los profetas. Bueno, ¿y qué mensaje tan importante tiene lo que Moisés y los profetas dijeron? ¿Qué contenía ese mensaje que era tan importante para no llegar al lugar de tormento, que el rico le estaba suplicando a Abraham que mandara a Lázaro que les fuera a hablar? Bueno, ¿qué contenía ese mensaje? El mensaje de Moisés y los profetas era importante porque ellos hablaron de Cristo. Lo mismo lo dijo el mismo Señor Jesús después de haber resucitado. Lucas 24, 36, 40 y 24, 44. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les Después dijo: de haber resucitado. paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y les dijo: Oiga, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que el mensaje principal que lanzó Moisés y los profetas y los salmos era acerca de Jesús. De él le hablaron. Por eso Abraham le dijo al rico: allá arriba tienen tus hermanos los escritos de Moisés y los profetas para que los escuchen. Eso es lo único que puede ayudarles a que no vengan a parar a este lugar de tormento. Y señores, ellos hablaron de la persona de Jesús, del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Y es el mensaje que la raza humana tiene ahora, el mismo mensaje. Es el único mensaje que puede librarlos de ir a parar al lugar de tormento. Primero les muestra la realidad de que la vida real no es esta.
si no tomamos en cuenta la otra. Si la tomamos en cuenta, la incluimos. Pero si no la tomamos en cuenta, estamos viviendo totalmente engañados. Y yo puedo decirle a usted con toda certeza, la mayoría de la población mundial está viviendo engañada. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta este elemento de vital importancia a la muerte. Y como no lo toma en cuenta, no se prepara, está viviendo como que la mayoría está viviendo como que nunca va a morir. Aunque tienen el COVID encima, ni aún así. Todo porque han recibido la oferta del engaño de ignorar esta realidad. Pero aquellos que son sabios la van a incluir dentro de su haber. Y cuando uno incluye esta realidad, la verdad de la vida, que incluye la muerte, y que no todo termina con la muerte del cuerpo, entonces uno empieza a actuar diferente. Yo tengo que repetir lo que ya dije. El rico fue a parar a ese lugar de tormento, no porque era rico, ni porque hacía banquetes, sino porque jamás le puso atención al mensaje que Dios mandó a través de Moisés y los profetas que hablaban de la persona del Hijo de Dios. Y el mendigo Lázaro no fue a parar al lugar de descanso, el paraíso, porque se dejaba lamer las llagas con los perritos, no, sino porque en medio de su mendicidad tuvo tiempo de dedicarle, apartar tiempo para ponerle atención a las palabras que habían dicho Moisés y los profetas, que hablaban del Hijo de Dios. Lo que tengas o dejes de tener no influye cómo vas a pasar tu situación del otro lado. Influye si tomaste en cuenta el mensaje del Hijo de Dios o no lo tomaste en cuenta. Señores, como el tema de esta jornada es la llegada del pueblo de Israel a Salmona, que su significado más profundo es sombra de muerte, vamos a profundizar un poco más en esto. Ya vimos que humanamente el único que muere es el cuerpo. El alma sigue viviendo. O sea, el alma que tienes ahorita que me está escuchando, cuando el cuerpo se lo quiten, seguirá teniendo todas esas facultades que tiene ahorita. Solo que será enviada a otro lado, o al lugar del descanso, o al lugar del tormento. Depende de lo que hagas con esto que estás escuchando ahora. Y dirá, y si alguien nunca escucha esto, lo lamentamos. Porque debería de escucharlo, máxime ahora, que se está predicando por todos lados. Lo que pasa es que la gente no le quiere poner atención a este mensaje. Lo que hizo el rico, no le quiso poner atención. Son tonteras. Ahí solo la plata le sacan a uno. Eso, y lamentablemente hay ministros torcidos que se dedican solo a eso, pero hay ministros verdaderos que se dedican a enseñar la verdad. Y a esos hay que escuchar. Hay falsos, por supuesto, pero que hayan falsos no quiere decir que no hayan verdaderos. Si hay falsos es porque existen verdaderos. Si hay dólares falsos es porque existen dólares verdaderos. Y la gente es muy lista porque muchos de ellos que manejan mucho dinero hasta con el tacto detectan si son verdaderos o no los billetes que le están dando. Porque le ponen mucha atención a eso y está bien. Pero a lo más importante de la vida no les importa ponerle atención. Y como hay algunos falsos, tiran toda la basura. Se equivocaron. Lo van a pagar caro. Y no es una amenaza, es una verdad. A veces dicen que yo asusto a la gente. Yo no quiero asustar a nadie, pero me gusta decirle la verdad. Todo porque esa es mi responsabilidad. Y me siento altamente agradecido con el Dios de la gloria por permitirme hacerlo. Por aquellos que van a escuchar, por aquellos que van a poner atención, por aquellos que sí le van a dedicar tiempo a escuchar las palabras que Moisés y los profetas dijeron de la persona de Jesús. Por ellos lo hago. Por los que se van a perder, pues perdería mi tiempo, ¿verdad? Es como el médico que le receta al enfermo la medicina y no se la toma el enfermo. Perdió el tiempo el médico.
porque no se va a curar. Los médicos están para que ayuden a los que quieren curarse y nosotros estamos aquí para ayudar a los que quieran salvarse. Para los que se pierdan, ¿qué se puede hacer? Si ni Dios que puede hacerlo los forza, ¿qué va a hacer uno? Pero podemos hacer algo, hacer esto que estoy haciendo ahora, diciéndoles la verdad para que vuelvan en sí, para que despierten, para que abran los ojos y para que cambien su ruta. Bien, vamos a profundizar más en esto de la muerte. Muy pocas veces se habla de los púlpitos de eso y había que hablarlo más para que la gente esté consciente de esta realidad. Dijimos al principio que la muerte era un personaje que separa la parte corpórea de la parte espiritual del ser humano. Era una entidad corpórea del mundo espiritual. Algunas versiones suelen llamarle, algunas versiones de la Biblia suelen llamarle el ángel de la muerte, el ángel del exterminio, el ángel destructor. Esto lo dice Éxodo capítulo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mire cómo le dice la versión Torres Amat. Porque ha de pasar el Señor hiriendo de muerte a los egipcios. Y al ver la sangre en el dintel y en los dos postes de las puertas, pasará de largo la puerta de aquella casa y no permitirá que el ángel exterminador entre en vuestras casas y os haga daño. Bueno, eso quiere decir que la muerte es una entidad corpórea. Sí, señores. Esto no se puede negar. Es una entidad corpórea como el diablo y los demonios, que el Señor lo reprenda. Que con su poder de muerte se lleva a todas las personas cuando el decreto de vida ha vencido. Pero ese personaje que siempre se hace acompañar de llanto, de dolor, de tristeza, porque eso es lo que lleva a todos los hogares y a todas las vidas, es que al final esa persona